Buenos días, bienvenido, bienvenida a quienes se vayan conectando a esta charla de martes, charlas de 30 minutos en las que te compartimos experiencias, herramientas y reflexiones que te ayuden en el desarrollo del potencial humano. El día de hoy vamos a hablar de la organización del tiempo. Este es un tema que es atemporal, ¿cierto? Y yo estoy segura que tú ya llevas un largo camino recorrido en relación a cómo gestionar tu tiempo. Seguramente has implementado algunas prácticas que te funcionan para ir al día en tu agenda, para llevar las cosas en orden, para cumplir con tus compromisos. Así que el día de hoy en lo que nos vamos a detener es en cómo alinear esta planeación que ya hacemos, esta agenda semanal, cómo alinearla con nuestra visión. Porque estamos empezando el año y es muy importante que nos aseguremos que al cierre de este año estemos celebrando, estemos festejando el haber cumplido con los objetivos que nos hemos propuesto, y para eso necesitamos estar preparados, ¿verdad? Y una de las cosas importantes es que aquello a lo que le estás dedicando tu tiempo en tu agenda, aquello que consume tu energía, sea aquello que te va a llevar en esa dirección. ¿Te gusta la idea? Bien, pues vamos a estar hablando de esto, de una metodología que en su momento aprendí y que empecé a implementar y que me ha dado resultados para eso, para asegurarme de que estoy trabajando en lo que realmente me va a servir para encaminarme hacia ese futuro que estoy construyendo en mi organización, y no solamente en mi organización, en mi vida, porque una de las cosas de las que vamos a hablar también es esa, la importancia de que cuando proyectemos nuestra visión lo hagamos pensando en un proyecto de vida, no solamente en esta parte específica de nuestra vida que es la profesión, sino en nuestra vida completa. Bien, vamos a hablar entonces de esta metodología de 7 pasos que nos va a ayudar a alinear nuestra planeación semanal con nuestra visión. ¿Ok? Entonces, empezamos y quiero empezar justamente hablando de la visión e invitarte a que te hagas esa pregunta si ya tienes una visión definida en tu organización, si la tienes, pero probablemente solo está por ahí puesta, digamos, para que cumplir quizá con algún requisito, o quizá está ahí, pero ha hecho falta materializarla, hacer lo necesario para que esa visión se cumpla. ¿Cómo estás tú en relación con la visión de la empresa? Te invito a que lo revises porque este paso es fundamental para que nos aseguremos de que lo que estamos haciendo nos está llevando para allá. Primero necesitamos definir a dónde queremos ir. Y bueno, antes también en dónde estamos parados, ¿verdad? Pero hoy estamos empezando en el paso 0, que es tener definida esta visión. Y te decía, con relación a la visión, que algo que a mí me ha funcionado para poder que esa visión realmente sea ese faro que despierta el compromiso, que despierta la motivación, es que sea una visión de vida, no solamente una visión de la empresa, porque tenemos el hábito de separar las cosas y de escindirnos y decir es que aquí estás solamente en tu parte profesional, tu vida está del otro lado de la puerta, y sin embargo nuestra vida es una. Entonces, yo invito a que hagamos en las empresas también este ejercicio de alinear a esa visión de la organización los proyectos de vida de las personas. Porque si hacemos eso, créanme que eso mueve las fibras, eso mueve las emociones y por lo tanto mueve el compromiso. Si en ese escenario futuro te ves tú no solamente en tu rol profesional, sino que alcanzas a ver cómo te transformas también en los diferentes ámbitos de tu vida, por supuesto que vas a querer ir en esa dirección. Entonces, en relación con la visión, es lo que te invitaría a que revises, y una vez que tengas esta visión definida, a ese nivel de detalle de la vida que quieres vivir en ese futuro a 3 años, a 5 años, el plazo que te estés poniendo para esa visión, porque también sabemos ahora
la importancia de no planear tan a largo plazo. Digamos, sí tener la visión de largo plazo, pero ir revisando constantemente los periodos más cortos pues por los cambios constantes que hay en el entorno y que necesitamos hacer los ajustes que correspondan. Bien, entonces, ya que tenemos esa visión, ese es el paso cero. Esta metodología de la que te estoy hablando ahora es una metodología de 7 pasos y vamos entonces al paso 1. El paso 1 es que ya una vez que tienes tú este proyecto de vida en mente, esta visión de tu empresa, entonces te preguntes cuál va a ser el rol de este año para lograr esa visión. Si, por ejemplo, tú tienes una visión a 5 años y pensemos que si estuviéramos empezando en este 2024 como año 1, sería 2024, 25, 26, 27, 28, ¿no? Entonces es ideal que tú pienses cuál va a ser el rol de cada año, qué va a aportar cada año para que se pueda concretar esa visión a 5 años. Y luego volver al año actual y preguntarte cuál es el rol de este año, de este 2024, qué va a aportar para esa visión. Por ejemplo, en el caso de Desires, por la visión que nos estamos poniendo justo a 5 años, y ese es nuestro caso, este es el año 1 de esta visión, el 2024 es un año que nos va a aportar consolidación interna. Esa es la prioridad de este año para nosotros, es decir, mucho trabajo tras bambalinas en procesos, en tecnología, en equipo de trabajo, para poder sostener una fase de crecimiento que vendría casi a la par inmediatamente después de tener esta red, esta estructura que nos dé esa firmeza. Ese es el rol que va a jugar este año en la visión de Desires. Entonces, ¿cuál es el rol que va a jugar tu 2024 en la búsqueda, en la materialización de esa visión? Ese es el paso 1, ¿ok? El paso 2 es que ya que tienes el objetivo del año, entonces es importante pensar en los objetivos de cada área de tu empresa. Si tu empresa tiene una estructura de mandos medios, entonces cada mando medio tiene que tener por lo menos un objetivo que abone a ese objetivo anual. Y con eso sería más que suficiente, ¿sabes? Creo que a veces nos ponemos demasiados objetivos, nos ponemos demasiados proyectos, nos ponemos muy ambiciosos y entonces se vuelve inoperante. Y por eso la prioridad sería tener un gran objetivo del año, un gran objetivo por área y que sea un objetivo que esté alineado, que contribuya a que ese objetivo anual se cumpla. Y entonces, si por ejemplo tú eres el área comercial, si tú lideras el área comercial de la empresa, entonces tendrás que pensar en un objetivo de ingreso que ayude, volviendo al ejemplo que te daba de Desires, hablando de la consolidación interna, vamos a necesitar presupuesto para invertir en tecnología, para invertir en equipo de trabajo, para invertir probablemente también en las mejoras que queremos hacer en procesos. Entonces, se necesita un ingreso y el área comercial aporta ese ingreso. Entonces, el objetivo del área comercial sostiene la parte de los recursos que se van a necesitar para este gran objetivo del año, ¿sí? Y así con cada área aporta algo en concreto. Y fíjense que esta experiencia no les puedo decir que la hemos vivido en Desires porque no tenemos esa estructura, pero sí la hemos experimentado con nuestros clientes. ¿Y qué ha pasado cuando cada área define un objetivo y puede ver claramente cómo aporta a ese objetivo anual? Pues que se genera un sentido de equipo mucho más fuerte, que realmente pueden ver esto que se dice mucho en teoría, ¿no? Que cada uno en un equipo, cada uno aporta para la suma del resultado en conjunto, pero eso a veces no lo vemos en la realidad. Entonces, esta práctica, este ejercicio, ayuda a que el equipo se pueda ver como un equipo, ¿sí? Que no haya manera de que no lo vea, porque se vuelve visible, porque al definir objetivos, no es tema de esta charla, pero es importante que los objetivos sean específicos, sean medibles, ¿no? Hay también herramientas para esto. Entonces, tiene estos beneficios colaterales el que busques alinear
tu planeación semanal, que es la unidad más pequeña que normalmente usamos para planear nuestro tiempo, que en esta búsqueda de alinear te vas a encontrar con beneficios colaterales. Es multiplicador el efecto de hacer esta alineación, porque de entrada te da mucho foco y muchos otros beneficios que vamos a ir compartiendo en la charla. ¿Sí? Entonces, objetivo 1 es, paso 1, tener un objetivo anual. Paso 2, objetivos por área. Paso 3, ya que tenemos los objetivos por área, luego la pregunta es, ¿qué proyectos nos van a llevar a lograr esos objetivos? Y fíjense, para mí, hablar de proyectos es un cambio de mentalidad y es también un paso adelante en la posibilidad de lograr resultados. En una charla anterior, una charla que dimos en diciembre y que hablábamos de cómo poder hacer expansivo tu 2024, una recomendación que hacíamos era justamente pensar en proyectos, tener un enfoque de proyectos. Y para que tú puedas alinear tu organización semanal a tu visión, necesitas ese chip, necesitas empezar a cultivar esa mentalidad. ¿Y por qué es importante esa mentalidad de proyectos? Porque si tú te preguntas, ok, para lograr este objetivo, pensemos nuevamente en el área comercial, este objetivo de ingreso, ¿qué proyectos necesito? Y cuando te preguntas qué proyectos, hay 5 preguntas que te puedes hacer, ¿no? 5 preguntas que te puedes hacer. Yo esta metodología la aprendí de Naila Norri y estas preguntas me parecieron claves, o sea, es una parte elemental de la metodología. La primera pregunta es, ¿qué necesitas eliminar? ¿Sí? Y fíjense, al hacernos estas preguntas, se nos pueden empezar a activar nuestros condicionamientos. Es decir, porque vamos a empezar a cuestionar nuestro status quo, lo que venimos haciendo, ¿no? La rutina, lo que hemos venido haciendo por inercia. Entonces, ojo con eso porque sin duda pueden empezar a venir resistencias y se pueden empezar a mostrar nuestros condicionamientos porque nos mueve el tapete, ¿no? Entonces, la primera es esa. ¿Qué necesitas eliminar? Por ejemplo, si seguimos en el caso del área comercial, quizá hay un canal de ventas, ¿no? Que por más que insistimos, no es por ahí. Quizá haya algún servicio, alguna línea de servicio que ya hemos sostenido por mucho tiempo, le hemos buscado y rebuscado y no nos está dando resultados. Probablemente sea un segmento de clientes, probablemente sea una plaza, etcétera. Habría que preguntarse qué es lo que necesitamos eliminar, porque mientras no lo eliminemos y sea algo que ya no sea favorable para nuestros objetivos, nos está consumiendo tiempo. Acuérdense que a lo que queremos llegar es a una planeación que esté alineada a nuestra visión, que realmente nos ayude a lograr ese futuro que estamos proyectando. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Qué necesito eliminar de lo que he venido haciendo? Pueden ser, como decía, proyectos, tareas, líneas de servicio, etcétera. Procesos. Ahora, ¿qué necesito? Segunda pregunta. ¿Qué podría mejorar? A lo mejor no necesito eliminarlo, a lo mejor necesito mejorarlo. No funciona porque algo le falta, porque necesitamos fortalecer alguna parte. Entonces, igual podríamos estar hablando de procesos, podríamos estar hablando del desempeño de las personas, podríamos estar hablando de la relación con los clientes. ¿Qué necesito mejorar? Y miren, aquí les cuento que cuando yo hice este ejercicio por primera vez, esta lista era mi lista más larga. Bueno, también tenía varias cosas que eliminar, pero la de mejorar era una lista bastante larga y fue muy revelador para mí, porque me di cuenta que esa lista era muy larga, porque llega a pasar cuando son cosas que hay que mejorar, que nuestra mentalidad puede ser la de ahora que tenga tiempo, ¿sí? Cuando tenga suficiente tiempo, porque normalmente hacemos cosas, ¿no? Como de cortos tiempos y las que nos requieren más concentración, más dedicación, las vamos dejando muchas veces, las vamos dejando.
Entonces, eso es lo que me venía pasando a mí y no les había dado un tiempo en la agenda. Entonces, jamás las iba a mejorar. Por eso esa lista se había vuelto muy larga. Y bueno, manos a la obra, ¿verdad? Había que ponerse en acción. Entonces, vamos en la segunda pregunta. ¿Qué eliminamos? ¿Qué mejoramos? ¿Qué delegamos? Esa es otra pregunta también súper importante, porque creo que muchas veces nos habituamos, somos seres de hábitos y nos podemos acostumbrar a lo que ya venimos haciendo, a resolverlo, a que al final lo sacamos, ¿no? Que al final logramos, como sea, logramos hacerlo. Y entonces nos habituamos a esas formas y no invertimos en mejorar realmente, en corregir lo que hay que corregir. Entonces, si ya hay tareas o proyectos o procesos que necesitas delegar, es mejor convertir eso en un proyecto y ponerlo en tu agenda. Entonces, esa es la mentalidad de proyectos. Todo aquello que decidimos que necesitamos o eliminar o mejorar o delegar, nos faltan dos preguntas, vamos a convertirlo en un proyecto. Y a mí me parece extraordinario ese pensamiento porque efectivamente todo tiene un proceso, todo lleva una serie de tareas. Y si no lo vemos de esa manera, entonces nunca lo hacemos, porque si creemos que con una sentada vamos a delegar o en una sentada vamos a eliminar algo, eso no sucede así. Y sobre todo porque regresándome al punto de eliminar, a veces esa eliminación tiene que ser en un proceso de transición, ¿sí? Porque si, por ejemplo, estamos hablando de eliminar una línea de servicio, que son cosas que en Decides nos hemos planteado, no lo puedes eliminar de golpe, porque es lo que te está dando un ingreso, tú sabrás qué porcentaje de ingreso te está dando y en función de lo que representa para ti, tienes que decidir de qué manera vas a hacer esa eliminación, pero no es algo tajante que haces en una sentada, ¿ok? Entonces, convertir todo esto en proyectos facilita mucho la gestión, te vuelve realista en el sentido de lo que realmente implica. Y otra cosa importante es que sí te va cultivando una mentalidad más estructurada, porque déjenme contarles también aquí que una de las cosas, de los primeros aprendizajes que tuve con esta metodología es que justo es muy importante, una vez que tienes definido el proyecto, describir, más bien, identificar cada tarea que implica ese proyecto. Si no identificas cada tarea, entonces vas a tener contratiempos porque cada tarea importa, por insignificante que parezca. Cada tarea es importante y es que alguien la tiene que hacer e implica una serie de recursos. Entonces, algo que a mí me empezó a suceder es que no siempre tenía tanta claridad de todas las tareas que implica un proyecto. Y esa falta de claridad puede ser porque desconoces, porque quizás es la primera vez que vas a realizar ese proyecto, y en mi caso era una combinación de eso con el hecho de que mi perfil no es naturalmente tan estructurado. Entonces, yo necesitaba ir cultivando esta mentalidad más estructurada para poder llegar a cada tarea que importa. Y créanme que lo importante de esto es que aunque sí le tienes que dedicar tiempo a esta fase, pues te va a dar mucha tranquilidad. Si tú hiciste esta definición de tu visión con esta conciencia de no solamente pensar en el pedacito que tiene que ver con tu vida profesional, sino como tu proyecto de vida y lo tienes claro, y si vas llevando con cuidado, con delicadeza todo lo demás, vas a llegar a una planeación que por supuesto va a requerir ajustes en el camino porque no hay nada eh, que va a haber imprevistos, pero vas a saber qué hacer con eso si tienes claro tu foco. Entonces, volvamos a las preguntas. Estábamos en qué necesito eliminar, qué necesito mejorar, qué necesito delegar, ¿sí? Para convertir todo esto en proyectos. Otra pregunta es, ¿qué necesito crear? Puede ser que sea necesario crear algo nuevo. Fíjense, cuando aprendí esta metodología, Naila hacía mucho énfasis en esto, en que nos gusta mucho lo nuevo, ¿no? Yo me incluyo ahí, en que cuando se trata de vamos a crear este proyecto,
vamos a lanzar un nuevo producto, vamos a irnos a otro mercado, vamos a irnos a otra plaza, es como entusiasmante, o por lo menos para mí normalmente sí lo es. Y entonces lo demás, lo que implica mejorar, lo que implica eliminar, lo que implica delegar, no es tan atractivo y es lo que vamos dejando. Pero todo es importante porque lo que estamos haciendo en este proceso de hacernos estas 5 preguntas es poner foco, priorizar, es tener claridad y todo eso es lo que te va a ayudar a que te funcione tu planeación semanal. Porque cuando lleguemos allá les contaré más detalle, pero yo empecé al final. Cuando yo empecé con todo esto, empecé por el último paso, ¿no? Ahorita que llegamos les platico un poco más y evidentemente no me estaba funcionando porque me estaba saltando toda esta revisión de lo que realmente necesitaba para poder encaminarme a la visión. Bien, y nos falta la última pregunta, que sería, ¿qué es lo que sí se va a quedar? ¿Qué es lo que sí voy a mantener? Y quizá esta pregunta no haya como ni que hacerla, pero yo la quiero incluir porque en la agenda tiene que estar también, evidentemente. Todo aquello que ya venimos haciendo y que vamos a seguir haciendo porque forma parte de nuestra rutina, forma parte de las tareas que por nuestro rol llevamos a cabo. Entonces, también es importante tenerlas en cuenta y no irnos ahora solamente con todos los proyectos y dejar de lado la rutina, no sería buena idea. Entonces, nos hacemos estas 5 preguntas que se van a convertir en proyectos y habría que pensar en 3 proyectos, 5 proyectos, es decir, también conviene pensar en unidades de tiempo, los proyectos, y una unidad que funciona bastante en las empresas son los trimestres. Entonces, esa es la recomendación. Pensemos en por trimestre, primero todos los proyectos, ¿no? A lo mejor nos salieron 10 proyectos. Yo diría que si salen demasiados proyectos, se pregunten si realmente todos importan para este año, ¿sí? Porque acuérdense que tenemos una visión probablemente a 5 años, entonces, ¿cuántos realmente son importantes para este año? Porque tampoco se trata de abrumarnos, porque acuérdense que cada proyecto después hay que describir todas las tareas que implica cada proyecto. Bien, entonces, ya que tenemos esa lista de proyectos, hay que organizarlos por trimestre. Y bueno, en este punto voy a mostrarles una diapositiva con el resumen de los primeros pasos para que no nos perdamos, porque creo que sí importa que lo podamos ver de forma visual. Entonces, aquí están. Tenemos la visión, ¿sí? El gran objetivo del año, en qué va a contribuir este año en la materialización de esa visión, los objetivos de tu área, si fuera el caso, si tú eres un líder de un área de la empresa, tus proyectos, ya que has hecho esta revisión que comentábamos con las 5 preguntas, y entonces nos vamos por los próximos 4 pasos, que son qué tareas de esos proyectos que ya definiste, qué tareas te tocan a ti, ¿sí? Y aquí me voy a volver a salir, solo lo quería puntualizar. ¿Qué tareas te tocan a ti? Una gran virtud de un proyecto es que suelen participar varias personas, por lo que implica, porque un proyecto implica varias fases, implica un periodo de tiempo, recursos. Entonces, suelen participar varias personas y entonces hay que preguntarse qué le toca a cada quien de ese proyecto. Y ahora sí, tú tendrías que tener muy claro de ese proyecto qué tareas sí te tocan a ti, porque esas son las que van a ir a tu agenda. Y por eso es importante aterrizar el proyecto en tareas, porque en la agenda tienen que ir tareas. Bien, entonces ya que estamos en el paso 5, si no me equivoco, ahora lo checo. No, es el 4. ¿Cuáles son las tareas que te tocan a ti de ese proyecto? Y luego también es importante que tengas en cuenta tus tareas actuales, como te decía, ¿no? Ese es el siguiente paso. Es como ya tengo las tareas de los proyectos, ¿cuáles son las tareas de lo que ya vengo haciendo que también tienen que estar ahí? Y el siguiente paso, que ya es el 6º, ¿sí? El siguiente paso es, vamos a agrupar estas tareas por temas o por asuntos o categorías. Y aquí nos vamos a apoyar de una metodología que se llama organización del tiempo por bloques. Ajá.
o time blocking, porque viene del inglés. Y este paso también es bien útil y también desafiante. Vamos por partes. ¿Por qué digo que es útil? Porque, al menos a mí me lo parece, uno, porque se vuelve una herramienta visual, ¿sí? Y entonces fácilmente puedes ver, el colorcito amarillo corresponde a tales tipos de tareas, el azul es este tipo de tareas, e incluso visualmente tú puedes notar a qué le estás dedicando más tiempo. Y no solo visualmente, también podrías decir, oye, le estoy dedicando tantas horas a estos asuntos. Pensemos, por ejemplo, volviendo al ejemplo del área comercial, cuánto le estoy dedicando a las visitas a clientes o cuánto le estoy dedicando a coordinarme con marketing, cuánto le estoy dedicando a clientes actuales o clientes potenciales, de acuerdo a cómo estés organizando tú tus temas y tu agenda. Puedes ver tanto visualmente como por horas a qué le estás dedicando realmente más tiempo. O si tú eres el líder de la empresa, el líder mayor de la empresa, también puedes ver ahí qué tanto tiempo le estás dedicando a lo estratégico, por ejemplo, que es a lo que deberías estarle dedicando más tiempo. ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a la gestión del equipo? ¿Qué tanto tiempo le estás dedicando a los clientes? Ahí lo puedes ver. Entonces se vuelve una herramienta muy útil. Ahora, quizá alguno de ustedes podría estar pensando que eso no le va bien, que no le funciona porque tus tiempos no dependen solo de ti, porque hay muchos factores externos que pueden moverte la agenda. Y sí, son cosas que pasan, como te decía, los imprevistos van a ocurrir, pero si tú eres líder de tu empresa, ya sea un líder de área o el líder de la organización, tú gestionas tu tiempo, ¿sí? En mayor o menor medida, pero tú eres el responsable de gestionar tu tiempo y tú puedes definir en qué momentos dedicas tiempo para qué cosa. Y algo muy importante es, evidentemente, que lo comuniques. Eso es súper importante, que lo acuerdes. En algunos casos no será comunicarlo, será acordarlo, porque quizás son tiempos compartidos con otras personas. Y aquí lo importante es que seas proactivo en esa comunicación, que si por ejemplo se trata de los clientes, que creo que podría ser un, factor que podría ser motivo para decir, no, es que los clientes, no les puedo poner límites a los clientes. Y yo creo que sí les podemos poner límites a los clientes. Y lo importante es que si, por ejemplo, mis clientes necesitan una atención muy constante, bueno, seguramente habrá en la empresa alguien de atención a clientes, porque o quizá tengo que delegar esa tarea si yo lo estoy asumiendo sin querer queriendo, ¿no? Pero aún así, pensemos que soy gerente de ventas y los clientes son muy demandantes y quieren que yo los atienda. Y entonces podríamos poner varios bloques, ¿no? Varios bloques de tiempo para eso y hacérselo saber a los clientes y evidentemente buscar que sean, porque aquí es importante el equilibrio entre que sean tiempos idóneos para ti, porque si tú te conoces bien, sabes en qué momentos te viene mejor qué tipo de tarea y también que sea idóneo en función de estas demandas de afuera para que tengas más éxito. Pero de que se puede, se puede. Lo puedes negociar. Y aquí, fíjate, lo más importante es que estés pendiente de tus condicionamientos, porque esos son los que nos bloquean, los que nos hacen ver obstáculos donde no los hay. Y es importante porque si tú logras organizar tu semana de esta manera, alineada a tu visión, te va a dar claridad y foco que por consecuencia te va a dar tranquilidad. Esa tranquilidad de que lo importante está considerado, de que todo tiene un espacio y por mucho que venga la ansiedad de ya debería estar haciendo esto, ¿sí? El recordatorio tendría que ser constante de tranquis, ya está considerado, lo vamos a hacer los viernes, lo vamos a hacer una vez al mes, los jueves. Entonces, te va a dar todos esos beneficios el que hagas este ejercicio de planear de esta manera tu semana y además con esta técnica de hacerlo por bloques de tiempo, ¿ok? Entonces, quiero mostrarles ahora cómo se ve una semana organizada de esta manera
por bloques de horario. Así, ¿no? Así se ve una semana organizada de esta forma. Y algo que quiero resaltar aquí es que también, así como recomiendo que la visión no sea una visión solo de la empresa, sino una visión de vida, también recomiendo que en la agenda haya hábitos personales, haya espacio para tus asuntos. Porque si no hay espacio para tus asuntos, entonces se te van a acumular, como me pasaba a mí con las cosas que necesitaba mejorar, y probablemente los estés dejando para el sábado, para el fin de semana, o no los estés haciendo. Y si hay algo que en tu vida se va quedando pendiente en alguna dimensión de tu vida, asuntos personales, por ejemplo, de salud, o asuntos con tu familia, con amigos, con otros ámbitos de tu vida que vayas dejando pendientes, no vas a rendir lo suficiente, no vas a estar, no te vas a sentir con el bienestar que necesitas para poderte enfocar en lo que importa. Entonces es un equilibrio el que se necesita aquí para que pueda tener éxito también tu planeación. Y aquí quiero resaltar esto porque afortunadamente esto del equilibrio vida-trabajo pues ya es algo que llegó para quedarse en las organizaciones. Sabemos que hay normas al respecto y cada vez es un tema que sigue en la agenda porque creo que todavía no lo hemos visto como un tema. Creo que no hemos visto los beneficios que realmente tiene, porque todos somos personas, desde la posición que sea, todos somos personas y entonces si buscamos ese equilibrio en todos, y yo no estoy hablando de un equilibrio que desequilibre a la empresa, es un equilibrio integral, como el ejemplo que te daba de la visión, ¿sí? Si tú alineas tu proyecto de vida a la visión de la empresa, vas a estar comprometido en automático, no por obligación. Si tu agenda tiene también un equilibrio porque estás atendiendo tus asuntos, además de los asuntos de la empresa, entonces vas a tener un buen equilibrio, vas a tener bienestar y vas a estar enfocado en lo que necesitas estar enfocado. De lo contrario, se dificulta llevar esta planeación porque aunque lo tengas en la agenda, a lo mejor después de comer te está dando sueño o hay momentos en los que te da ansiedad porque no estás atendiendo bien tu alimentación, no estás atendiendo bien tu descanso y entonces esto te va a afectar. La charla de la semana pasada la dedicamos a esto, a recomendaciones en el sentido de cuidar tu salud y escuchar tu cuerpo porque necesitas estar bien para poder comprometerte con una visión no solo de la empresa, sino de vida. Entonces, pues ojalá que puedas darte el espacio de experimentar este ejercicio para que al cierre de este año estés celebrando el logro de tus objetivos 2024. Buen día.